Buenos días a todos. Mi nombre es Arturo Pastrana, CEO de IMBS, International Maritime Business School, primera escuela de negocios online marítima y portuaria de habla hispana con más de 10 años de experiencia, por donde han pasado más de 4.500 alumnos de 30 países diferentes. Estamos muy contentos de presentar este webinar sobre peculiaridades del trabajo en la mar y su regulación internacional. En especial, queremos dar las gracias a la Universidad del Pacífico y al Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador por su implicación y trabajo para que este webinar se pueda desarrollar en el día de hoy. También, por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Cámara de Comercio de Cádiz, a la Cámara de Comercio de Castellón, a la Cámara de Comercio de Ceuta, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, y también queremos dar las gracias a la Universidad del Pacífico, a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, y al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Como detalle, ahora mismo tenemos asistentes de 16 países diferentes, que son Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Mauritania, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Recordarles 4 cosas sobre este webinar. Lo estamos grabando, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. También se colgará en formato podcast en el canal del periódico Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Las preguntas que quieran hacer les invitamos a irlas colocando por aquí en el chat y al final iremos realizando el turno de preguntas y los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Bien, sin más dilación, le cedo la palabra a nuestro ponente de hoy. Él es el capitán Fernando Patricio Campos Avilés, capitán de altura de la Marina Mercante y presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante de Ecuador, con 40 años de experiencia en la mar y en empresas navieras. Buenos días, capitán. Buenos días Arturo, buenos días todos los señores de IMBS. Buenos días a los señores participantes de los 16 países que acaba de nombrar Arturo. Para nosotros, como Colegio de Oficiales de la Escuela de la Marina Mercante del Ecuador, es un honor poder conversar con ustedes a través del servicio de Internet y poder aportar en cuanto al convenio marítimo sobre el trabajo marítimo MLC 2006. Agradecemos la presencia física de la señora representante de la Subsecretaría de Puertos, los señores docentes de la Universidad del Pacífico, el señor Antonio Padrón de IMBS, los señores estudiantes de la Escuela de la Marina Mercante del Ecuador, que pues han venido a participar activamente a ver cómo va a ser su vida profesional una vez que ya se hayan graduado en la escuela. Agradecemos obviamente a la Universidad del Pacífico por su aporte y por su colaboración, como muchas ocasiones anteriores lo ha hecho. Muchísimas gracias a todos. Vamos a entrar en materia. Me voy a permitir compartir pantalla. Me confirman que están viendo todos, ¿no? Arturo, ¿estás viendo bien la pantalla, no? Sí, se ve perfectamente. Muy bien, pues entonces vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre las peculiaridades del trabajo en la mar y la regulación internacional, básicamente el convenio MLC 2006. En los inicios del transporte marítimo mundial y su regulación, el sistema ha ido evolucionando de acuerdo con las necesidades del comercio mundial, la capacidad técnica de construir buques de mayor porte y la construcción de instalaciones eficientes en los puertos. Todo esto apoyado por la inventiva de buques de diferentes características, se pasó de los buques veleros o propulsados por remeros a buques propulsados por maquinaria a vapor, luego a diésel o fuel oil, luego a gas, ya tenemos buques propulsados por gas natural, y ahora finalmente por energía eléctrica y a eólica. Entonces, si nosotros podemos ver cómo ha ido evolucionando el sistema, nos damos cuenta que el transporte marítimo se encuentra a la vanguardia del desarrollo internacional. Mientras que para diferentes cargamentos también se pasó del transporte de cargamentos en bultos, paletas, a contenedores.
Se pasó del transporte de petróleo en barriles a transporte en buques cisterna. Para cargas sólidas y a granel, buques para transporte de gas licuado de petróleo y gas natural. Para productos químicos, buques para transporte de especiales. Alguna vez ustedes tienen que haber visto en los puertos de ustedes, tienen que llegar buques, por ejemplo, que transportan las grúas de pórtico de los diferentes puertos, o generadores, o plantas industriales muy grandes. Entonces, ese tipo de buques son buques especiales, que inclusive ellos se hunden para permitir que el equipo pueda pasar a bordo. Y luego, pues también los buques dedicados al transporte de pasajeros con transatlánticos que superan hasta los 4,000 pasajeros. Pero no todo iba a ser buques y puertos. Se empezó a considerar el tema de la seguridad de la vida en el mar luego del accidente del Titanic. Se incrementó el convenio SOLAS. Luego el alto riesgo de contaminación marítima y después del accidente del Prestige, y se implementó el convenio MARPOL. Posteriormente se consideró que la formación y capacitación de la gente de mar era necesaria estandarizar para un mejor desempeño a nivel marítimo mundial, y salió el convenio STCW. Además de otros convenios más antiguos y más modernos que se han venido dando, como es, por ejemplo, el convenio para evitar colisiones, el COLREC, para proteger instalaciones y buques producto de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Estados Unidos, el ISPS, para evitar la contaminación con agua de lastre, BWM, es un programa que todavía está entrando en función, para evitar la contaminación con pintura del casco, un convenio anti-fouling, y etcétera. Todos son convenios que crean responsabilidades a cumplir por parte de la gente de mar para proteger su propia vida, el medio ambiente, el buque y la carga. Pero, ¿qué ha pasado con las condiciones de vida a bordo de la gente de mar? Desde los albores del transporte marítimo se ha considerado a la gente de mar como gente de mucho coraje, de mucha fortaleza espiritual, con alto grado de autoridad, especialmente los capitanes, para controlar a su tripulación, para enfrentar los peligros de la navegación, demostrando un trabajo en equipo, especialmente cuando estas eran largas travesías con temporales a capear, ya que, como ustedes comprenderán, en esos años no existían los sistemas de comunicaciones y de control meteorológico que existen ahora. Cuando nosotros empezamos a navegar en los años 79, 80, los temporales los detectábamos básicamente por la experiencia de los capitanes. Ellos ya veían un tipo de nubes en el cielo, un viento que no era el apropiado, y ya pedían a su tripulación que trinquen todo porque hoy de noche va a haber baile. Entonces, esa era la manera de detectar. Teníamos el sistema de comunicaciones por el sistema de clave Morse con las estaciones de radio, pero no existían estaciones meteorológicas internacionales interconectadas. Entonces, la información que se recibía a veces era tardía. Cuando nos llegaba un mensaje indicando que iba a haber mal tiempo, ya nosotros estábamos en el baile hace rato embarcados. Y por supuesto, todo esto agravado porque la gente de mar se mantiene alejada de los seres queridos por muchos días, incluso meses. Con el tiempo se ha ido profesionalizando. Se establecieron parámetros mínimos, escuelas de formación y requisitos más estrictos para formar a la gente de mar. Anteriormente, ustedes alguna vez pueden haber visto películas antiguas de cómo la gente se embarcaba. Iban los capitanes con su contramaestre normalmente, que era un hombre muy corpulento, a las cantinas. Y ahí el contramaestre dice al capitán, ese, llévelos. Y borrachos o sanos los transportaban al barco. Cuando se despertaban, ya estaban navegando. Así se escogían las tripulaciones en los años 1400, 1500, ¿no? Luego hemos ido evolucionando y ahora pues hay las escuelas de formación como la que están aquí los señores de Esmena, que forman gente de mar en todos los rangos y ya salen con un nivel de capacitación mejor y su trabajo es más voluntario a bordo. Ya no es como antes que les digo que los cogían en las cantinas y se llevaban. Sin embargo, las condiciones de vida, a pesar de que todo esto se ha ido profesionalizando y ha ido mejorando, no han mejorado al mismo ritmo del desarrollo del transporte marítimo. ¿Qué quiere decir esto? Hemos avanzado en tecnología,
hemos avanzado en buques, hemos avanzado en terminales, hemos avanzado en forma de transportar la carga, pero la gente de mar no ha sido completamente atendida al mismo nivel o a la misma velocidad, digamos, con la que se han ido implementando estos sistemas. Los 3 convenios más importantes emitidos por la Organización Internacional, por la OMI, son la seguridad de la vida humana en el mar, SOLAS, la protección del medio ambiente, MARPOL, la formación, capacitación y guardia de la gente de mar, STCW. Estos son 3 de los 4 pilares sobre los que se sustenta el transporte marítimo mundial. El transporte marítimo mundial se sustenta en 4 pilares. De esos 4, los 3 principales son los que acabamos de hablar. Pero todos estos convenios establecen acciones tendientes a prevenir accidentes, afectaciones a la vida humana, al medio ambiente, a la mejor formación y capacitación. Y se mantienen dentro del sistema de gestión con seguridad, el ISM. ¿Qué ha pasado? Que se ha creado el ISM como un medio más de tener la posibilidad de controlar los accidentes que afecten a las personas, al medio ambiente, a la carga y al buque. Todo eso que creó, responsabilidades a bordo, procedimientos a seguir. Cuando uno va a amarrar el barco, hay una lista de chequeo que tenemos que chequear. Cuando uno va a realizar la conexión de mangueras en un tanquero o va a aparejar las grúas en buque de carga general o contenedor, hay una lista de chequeo que tenemos que hacer. Cuando el buque va a fondear, tenemos una lista de chequeo que tenemos que hacer. Todo eso es procedimientos incluidos en el ISM y que lo que han hecho es incrementar el trabajo para la gente de mar. Sin embargo, existen países en los cuales todavía estamos peleando, estamos discutiendo el reducir la dotación mínima de seguridad de los buques. Ahí vienen las partes en las que no estamos todos completamente de acuerdo. El 4º pilar para que la mesa sea sólida. De acuerdo a las estadísticas, aquí vale mencionar esto, la mayor cantidad de accidentes se da por falla humana. Eso dicen las estadísticas a nivel mundial. Aparentemente existen tantos sistemas, tantos medios de control, que los accidentes básicamente no se dan por fallas de los equipos o por fallas de los buques, sino por falla humana. ¿Está bien? Puede que sea bien, pero ¿por qué se da eso? Tenemos el transporte marítimo, sustentado en 3 pilares, el STCW, SOLAS, MARPOL. Y ponemos la última, que es el MLC 2006, para darle solidez. El convenio sobre el trabajo marítimo conocido como MLC 2006, emitido por la Organización Internacional del Trabajo. Y ahora tenemos un transporte marítimo sólido, sustentado en 4 pilares para poderlo sostener, mantener y que se siga desarrollando. Ya en los convenios internacionales, constituciones y leyes locales se habían insertado varias regulaciones vía convenios. Por ejemplo, teníamos el convenio sobre el trabajo forzoso de 1930, convenios para la libertad sindical y del derecho de sindicalización de 1948, convenios sobre la igualdad de remuneraciones de 1951, convenio sobre la abolición del trabajo forzoso de 1957, convenio sobre la discriminación de 1958, el convenio sobre la edad mínima para trabajar, 1973, y otros convenios. Todos estos convenios ya han estado en la normativa, inclusive en las constituciones de cada uno de los países, constan ya estos convenios porque son convenios de derechos humanos, convenios de derecho y de dignificación del trabajo. Pero son convenios más generales, no están dirigidos directamente a la vida de la gente de mar. Porque la OIT trata de mejorar las condiciones de trabajo en todos los ámbitos del transporte. Transporte marítimo, transporte terrestre y transporte aéreo. Veamos los considerandos básicos en los que se sustenta el MLC 2006. El 7 de febrero del 2006 en Ginebra, Suiza, se celebra la 94ª reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, deseando elaborar un instrumento único y coherente que recoge en lo posible todas las normas actualizadas contenidas en los convenios y recomendaciones internacionales, los que enumeramos hace un rato, sobre el trabajo marítimo, así como los principales fundamentos constantes en otros convenios de trabajo.
teniendo presente el mandato fundamental de la organización, esto es, promover condiciones de trabajo decentes a bordo, decentes, con respeto a la vida humana y a la comodidad de la gente de mar. Considerando que las actividades del sector marítimo se desarrollan en el mundo entero y por tanto la gente de mar necesita una protección especial. Porque la OIT trata de mejorar las condiciones de trabajo en todos los medios de transporte, ya no solo lo habíamos dicho antes. Decidida a procurar que este nuevo instrumento se formule de tal manera que tenga la mayor aceptación posible entre los gobiernos, los armadores y la gente de mar, comprometidos con el trabajo decente. Se adoptó con fecha 23 de febrero del 2006 el convenio que será citado como el Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006, conocido también como la Carta de la Gente de Mar, dándole de esta manera un poco de dignidad a la gente de mar, cuya importancia fue reconocida por la Organización Marítima Internacional en la época de la pandemia del COVID-2019, cuando nos denominó como trabajadores esenciales, porque nosotros no suspendimos nuestro trabajo de transportar más del 90% del comercio mundial durante la pandemia del COVID-2019. La gente de mar nunca paró. El mundo nunca tuvo deficiencia de abastecimiento, a pesar de que en muchos países la gente de mar se quedó abandonada en varios puertos y la Organización Internacional del Trabajo junto con la International Transport Federation, la ITF, tuvieron que tomar acciones fuertes para poder conseguir que ese personal pueda retornar a sus países. Los principales enunciados para un tratado decente y una vida digna a bordo de los buques. Tenemos el convenio, que está compuesto por el articulado propio del mismo y un reglamento con los códigos. El código con 5 títulos donde constan las reglas, el reglamento, las normas, parte A, que son obligatorias a cumplir, y las pautas, la parte B, que no son obligatorias. Y al final tenemos los anexos, que son muy importantes de nombrar. En las obligaciones generales nosotros tenemos, vamos a ver rápidamente los artículos del convenio. En el artículo 1 dice, todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a efecto a cumplir a efecto a sus disposiciones de la manera prevista en el artículo 1, en el artículo 6, garantizar el derecho de toda la gente de mar a un empleo decente. Déjenme quitar esto de aquí que no me deja leer correcto. Gracias. 2. Los miembros deberán cooperar entre sí para garantizar la aplicación y el control efectivo del presente convenio. Todos los miembros, todos los que estén adheridos al convenio MLC 2006, tienen que colaborar entre todos para garantizar la aplicación y el control efectivo de este convenio. Dentro de las definiciones y ámbito de aplicación tenemos el artículo 2.1. La expresión autoridad competente designa al ministro, departamento gubernamental u otra autoridad facultada para dictar y controlar la aplicación de reglamentos, ordenanzas u otras instrucciones de obligado cumplimiento. La autoridad competente, en este caso nosotros aquí en el Ecuador, la DIRNEA. Los términos gente de mar o marino designa a toda persona que es empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque al que aplique el presente convenio. Este tema también es importante tenerlo claro. Es la gente que es enrolada a trabajar en un buque, que consta en un rol de tripulación para desempeñar cualquier cargo a bordo, desde capitán hasta el último camarero, que podríamos decir que es el marinero preferente, que es un tema que se utiliza en el convenio. La expresión acuerdo de empleo de la gente de mar abarca tanto el contrato de trabajo como el contrato de enrolamiento. El término armador designa al propietario de un buque o a cualquier otra organización o persona que puede ser el administrador, el agente o fletador a casco desnudo, y hay otros términos más que han aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumbe a los armadores en virtud del presente convenio. Salvo que se disponga expresamente otra cosa, el presente convenio se aplica a toda la gente de mar. No tiene límites. Más adelante vamos a ver en qué parte es que pueden haber exenciones. Cuando a los efectos del presente convenio haya dudas sobre la condición de gente de mar de alguna categoría o personas,
La cuestión será resuelta por la autoridad competente de cada miembro previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas. ¿Qué tiene de importancia esta frase que nosotros la hemos puesto en negrillas y la hemos subrayado? La cuestión será resuelta por la autoridad competente de cada miembro previa consulta con la organización de armadores y de gente de mar interesada. La importancia es que la autoridad tiene que emitir resoluciones, disposiciones, normas. Hasta antes de ser miembros del convenio MLC 2006, la autoridad puede hacer cualquiera de esos documentos, de esas ordenanzas como autoridad, independiente de si los armadores o la gente de mar está de acuerdo. Con este convenio, todo lo que tenga que ver con la gente de mar tiene que ser en consulta, tiene que ser consensuada. Eso es un plus a favor inclusive de la misma autoridad marítima de cada uno de los países, porque la resolución que ellos emitirían en estos casos ya van a ser consensuadas con las partes. Los armadores y la gente de mar van a haber participado, van a haber aportado y por lo tanto la resolución ya sale con conocimiento y aceptación previa de todas las partes. Eso es una ventaja, porque cuando las resoluciones son emitidas y uno de los dos gremios o los armadores o la gente de mar sienten que afectan a sus intereses o a su personal, entonces empiezan a emitir criterios, a emitir escritos, a poner algún tipo de amparo o cualquier otra decisión que le complica el desarrollo de la marina mercante. Salvo que se disponga expresamente otra cosa, el presente convenio se aplica a todos los buques de propiedad pública o privada que se dediquen habitualmente a actividades comerciales, con excepción de los buques dedicados a la pesca u otra actividad similar, y a las embarcaciones de construcción tradicional como los dhows y los juncos. El presente convenio no se aplica tampoco a los buques de guerra y las unidades auxiliares. Estos son los dhows que existían hace muchos años atrás, y estos son los juncos que también existían en los años 1400, 1500, ¿no? Que todavía hay algo parecidos a estos navegando en algunos países, que son básicamente buques donde vive la misma familia y se dedican a pescar y viven de la pesca artesanal. Cuando haya dudas en cuanto a que si el presente convenio se aplica a un buque o a una categoría particular de buques, la cuestión será resuelta por la autoridad competente de cada miembro previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesados. ¿Sí ven? En el punto anterior hablábamos cuando se quiera entender si pertenece o no a gente de mar, tenían que hacer la previa consulta. Acá estamos hablando de que si un buque en particular entra dentro del convenio o no, también tiene que ser realizado en consulta con los armadores y la gente de mar. Esto es muy beneficioso para el desarrollo de las marinas mercantes a nivel mundial, porque las resoluciones que se toman son consensuadas de antemano. Cuando la autoridad competente determine que no sería razonable o factible en el momento actual aplicar algún elemento particular del código a que se refiere el artículo 6, párrafo 1, a un buque o cierta categoría de buque que enarbola en el pabellón del miembro, las disposiciones pertinentes del código no serán aplicables siempre y cuando el tema del que se trate esté contemplado de manera diferente en la legislación nacional, en convenios colectivos o en otras medidas. Solo podrá recurrirse a dicha posibilidad en consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas, y únicamente respecto de buques con un arqueo bruto inferior a 200 y que no efectúe viajes internacionales. Esta última parte es importantísima. ¿Por qué? Buques de TRB menor de 200, quiere decir un remolcador costero, un buque que realiza tráfico entre el río Guayas o ese nivel de embarcaciones muy pequeñas que prácticamente no afecta tanto al comercio. Sin embargo, para poder aplicar alguna exención para ese tipo de buques, tiene que haber la consulta previa con los armadores y la gente de mar interesada. Obviamente con los armadores que tienen ese tipo de barcos y gente de mar interesada, los que están formando parte de la tripulación de ese tipo de barco.
Toda decisión que un miembro adopte de conformidad con los párrafos 3, 5 o 6 del presente artículo deberá comunicarse al director general de la Oficina Internacional de Trabajo, quien notificará a los miembros de la organización. ¿Sí ven? Entonces, el primer filtro que tenemos o la primera condición importante que tenemos es que tiene que ser hecho en consulta con la gente de mar y los armadores. Y la segunda es que toda decisión que adopte el miembro con relación al párrafo 3, que es gente de mar, párrafo 5, a los buques que aplica, y párrafo 6, a los buques de menos de 200, tiene que luego ser comunicada al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, quien notificará a todos los miembros afiliados a este convenio. Bien, derechos y principios fundamentales. El artículo 3 dice, yo estoy realmente leyéndoles los artículos y comentando sobre los artículos, ¿no? Porque es importante que todos comprendamos que estamos hablando del convenio, de los artículos del convenio, de lo que está escrito, la letra muerta que consta ahí que tenemos que cumplir. Y sobre eso estamos haciendo algún comentario al respecto. Todo miembro deberá verificar que las disposiciones de su legislación respeten, en el contexto del presente convenio, los derechos fundamentales relativos a la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Esto, por ejemplo, consta en la Constitución ecuatoriana. Existe la libertad de asociación y de sindicalización. Entiendo que igual en muchos de los países de los señores que están aquí presentes también. La eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio. Eso ya no existe, trabajo forzoso u obligatorio. Existen condiciones en las que el capitán puede pedir que el personal salga a realizar un trabajo estando en su momento de descanso. Lo vamos a ver más adelante. La abolición efectiva del trabajo infantil. Se estableció una edad mínima para que la gente pueda trabajar a bordo. La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Aquí pues tenemos nosotros un tema importantísimo, la discriminación que ha habido siempre por razas, por culturas y por sexo. Entre hombres y mujeres, las mujeres no a bordo nunca existía, o hace pocos años empezó a moverse, pero ahora aquí tenemos incluso cadetes que están estudiando en la Escuela de la Marina Mercante femeninas y que pues van a ser unas grandes profesionales después. El derecho en el empleo y derechos sociales de la gente de mar. El artículo 4 que dice, toda la gente de mar tiene derecho a un lugar de trabajo seguro y protegido en el que se cumplan las normas de seguridad. Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones de empleo justas. Toda la gente de mar tiene derecho a condiciones decentes de trabajo y vida a bordo. Esta palabra decente, si ustedes se han dado cuenta, en varias de las partes que hemos hablado con esa palabra, le hemos puesto en negrillas y en subrayado, porque es importante tener una vida decente a bordo. Nosotros que nos desempeñamos en los buques tenemos que sentirnos tratados con decencia, con respeto. Y eso es lo que este convenio MLC ha ratificado y ha implementado a nivel mundial. Toda la gente de mar tiene derecho a la protección de la salud, a la atención médica, a medidas de bienestar y a otras formas de protección social. Todo miembro dentro de los límites de su jurisdicción deberá asegurar que los derechos en el empleo y los derechos sociales de la gente de mar, enunciados en los párrafos anteriores de este artículo, se ejerzan plenamente. La responsabilidad en materia de aplicación y control de la aplicación. El artículo 5 dice, todo miembro deberá aplicar y controlar la aplicación de la legislación o de otras medidas que haya adoptado para cumplir las obligaciones contraídas en virtud del presente convenio, por lo que se refiere a los buques y gente de mar bajo su jurisdicción. Todo miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los buques que enarbolen su pabellón, estableciendo un sistema para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente convenio, lo cual incluye la realización de inspecciones periódicas, la presentación de informes, la aplicación de medidas de supervisión y el recurso a los procedimientos judiciales previstos en la legislación aplicable. La presentación de informes. La autoridad marítima tiene que presentar periódicamente informes a la Organización Internacional del Trabajo de cómo está aplicando el convenio, de qué observaciones ha encontrado en buques de su bandera y en buques de otras banderas. Porque nosotros, al ser signatarios del MLC, la Autoridad Marítima Nacional tiene todo el derecho y hasta cierto punto obligación de inspeccionar los buques que lleguen a los puertos ecuatorianos para ver si cumplen con las condiciones del convenio.
Todo miembro deberá velar porque los buques que enarbolen su pabellón lleven un certificado de trabajo marítimo y una declaración de conformidad laboral marítimo, según lo dispuesto en el presente convenio. Todo buque al que se aplique el presente convenio podrá, de conformidad con la legislación internacional, ser sometido a inspección por un miembro distinto del estado de pabellón, cuando el buque se encuentre en uno de los puertos de dicho miembro, a fin de determinar si el buque cumple los requisitos del presente convenio. Lo que les estaba diciendo hace un momento. Todo miembro tiene el derecho de inspeccionar, el buque de otro miembro o de un país que no sea miembro, porque más adelante textualmente dice que el hecho de que un buque pertenezca a un pabellón o a un país que no sea miembro del MLC no tiene que tener condiciones más favorables que los que sí están afiliados. Por ejemplo, un buque de bandera ecuatoriana, tomo ejemplo por mi país, que en un momento determinado vaya a Panamá a hacer un trabajo, a dejar una carga, a tomar una carga. Si el Ecuador todavía no es signatario del convenio MLC y Panamá sí es signatario, ¿será que le puede inspeccionar el Port State Control de Panamá? Sí, porque está entrando a un puerto de un país que es signatario del convenio. Y dice que ningún país que no sea miembro va a tener trato preferencial en relación a los que sí son signatarios. Entonces, hasta cierto punto, el hecho de no ser miembro no exime de cumplir con las responsabilidades y las condiciones que pone el convenio. Todo miembro deberá ejercer efectivamente su jurisdicción y control sobre los servicios de contratación y colocación de agentes mar que se hayan establecido en su territorio. Este es un punto importante que lo vamos a ver más adelante también. Todo miembro deberá prohibir las infracciones de los requisitos del presente convenio y, de conformidad con la legislación internacional, establecer sanciones o exigir, en virtud de su propia legislación, la adopción de medidas correctivas adecuadas para desalentar tales infracciones, para evitar que cometan esas infracciones. Todo miembro deberá cumplir sus responsabilidades en virtud del presente convenio, de tal manera que se asegure que los buques de los estados que no hayan ratificado el presente convenio no reciban un trato más favorable que los buques que enarbolan el pabellón de estado que sí los hayan ratificado. Lo que les hablaba hace un momento, ¿verdad? El hecho de no pertenecer al convenio, no haberlo ratificado, no me exime de cumplir las condiciones si voy a ir a un puerto de un país que sí es miembro del convenio. Luego tenemos el reglamento de las partes A y B del código. El artículo 6 dice, el reglamento y las disposiciones de la parte A del código son obligatorias. Las disposiciones de la parte B del código no son obligatorias. Y el artículo 6, en el punto 2 también dice, todo miembro se compromete a respetar los principios y derechos enunciados en el reglamento y a aplicar cada regla en la forma prevista en las disposiciones correspondientes contenidas en la parte A del código. Ahí hay una letra que se ha metido de más, me disculpo. Todo miembro que no esté en condiciones de aplicar los principios y derechos en la forma prevista en la parte A del código podrá aplicar esta parte mediante disposiciones de su legislación u otras medidas que sean sustancialmente equivalentes a las disposiciones de dicha parte a menos que en el presente convenio se disponga otra cosa. Solo a efectos del párrafo 3 del anterior párrafo del presente artículo, se considerará que toda la ley, reglamentos, convenios colectivos u otra medida de aplicación es sustancialmente equivalente en el contexto de este convenio. Si el miembro verifica que favorece la realización plena del objeto y propósito general de las disposiciones pertinentes de la parte A del código y B, da efecto a la disposición o a las disposiciones pertinentes de la parte A del código. Luego dice consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar, el artículo 7. En los casos en que en un miembro no existan organizaciones representativas de armadores y de la gente de mar, toda excepción, exención o aplicación flexible del presente convenio respecto de la cual ésta exija la celebración de consultas con dichas organizaciones, solo podrán ser objeto de una decisión de este miembro previa consulta con el comité al que se hace referencia en el artículo 13. En el supuesto que en el Ecuador no exista una agrupación de armadores, no exista representantes de la gente de mar, cualquier cambio o cualquier exención o cualquier excepción que se quiera hacer al convenio, se lo tiene que hacer
con el comité al que hace referencia el artículo 13. Entonces, la autoridad marítima tampoco puede tomar acciones libremente si no existen los representantes de armadores o gente de mar. Igual tiene que ir al comité al que hace referencia el artículo 13, que lo vamos a ver a continuación. Comité 13, Comité Tripartito Especial. El artículo de organización de administración de la Oficina Internacional del Trabajo examinará continuamente la aplicación del presente convenio a través de un comité establecido por el Consejo de Administración con competencias específicas en el ámbito de las normas sobre el trabajo marítimo. 2. Para tratar de las cuestiones concernientes al presente convenio, este comité estará compuesto por 2 representantes designados por el gobierno de cada uno de los miembros que hayan ratificado el presente convenio y por los representantes de los armadores y de la gente de mar que designe el Consejo de Administración, previa celebración de consultas con la Comisión Paritaria Marítima. Entonces, este comité tripartito tendría que ser al que la autoridad marítima acuda cuando quiera tomar alguna decisión y no tenga asociación de armadores ni asociación de gente de mar con la cual hacer la consulta. Tienen que ir acá. Igual acuérdense que hablábamos de cuando hay algún tipo de exención para buques de menos de 200 toneladas de TRB o menos, también ellos estaban diciendo que cualquier decisión que tomen al respecto tienen que ir a este comité tripartito. Bien, esto es el articulado del código. Ahora tenemos el reglamento y el código perdón, es el articulado del convenio. Ahora tenemos el reglamento y el código. En este reglamento y código está compuesto por 5 títulos. El título 1 dice requisitos mínimos para trabajar a bordo de los buques. El título 2, condiciones de empleo. Título 3, alojamiento, instalaciones de esparcimiento, alimentación y servicios de fonda. Título 4, protección de la salud, atención médica, bienestar y protección social. Y el 5, cumplimiento y control de la aplicación. En la parte final del convenio están los anexos. Yo me he saltado un poco toda la parte del reglamento y de las normas, tanto del tipo A como del tipo B, para ir a los anexos, porque aquí hay un anexo importante. Ahí el anexo A21 dice pruebas de garantías financieras, el A41 pruebas de garantías financieras en virtud de la regla 4.2, el B41 modelo de finiquito y de recibo filibratorio, pero hay un anexo, el A51. Él dice, las condiciones de trabajo y de vida a bordo de la gente del mar que deben ser inspeccionadas y aprobadas por el Estado del pabellón antes de expedir un certificado de conformidad con el párrafo 1 de la norma A51.3. La autoridad marítima, para poder aceptar o aprobar que un buque cumple con las condiciones del convenio MLC 2006, tiene que pasar unas inspecciones a diferentes áreas. Y luego, una vez que las aprueba, emite un certificado de conformidad con el cual el buque puede navegar y presentarse en otros países. Normalmente, cuando uno va a otro país, viene el inspector y le pide los documentos y ve el certificado de conformidad, la declaración de cumplimiento, y normalmente, a no ser que observe en el transcurso de su viaje, desde cuando se embarca hasta cuando llega a la oficina del capitán o a la oficina a donde ha sido recibido, observe alguna condición que le dé alguna sospecha de incumplimiento del convenio, puede empezar a hacer una inspección física y hacer consultas con la gente de mar. Caso contrario, lo daría por bueno los documentos que los tiene, siempre y cuando obviamente se encuentren vigentes. Entonces, estas áreas a inspeccionar o estos temas a confirmar por parte de la autoridad marítima en los puertos son edad mínima, certificado médico, calificación de la gente de mar, acuerdos de empleo de la gente de mar, utilización de servicio de contratación y colocación debidamente certificado y reglamentado, horas de trabajo y de descanso, niveles de dotación de buques, alojamiento, servicios de esparcimiento, alimentación y servicio de fonda, salud, seguridad y prevención de accidentes, atención médica a bordo, procedimientos de tramitación de quejas a bordo, pago de los salarios, garantía financiera para casos de repatriación y garantía financiera relacionada con la responsabilidad de los armadores. Arturo, creo que tenemos unos 15 minutos más todavía, ¿no? Sí, sin problemas. Vamos a avanzar un poquito rápido. Vamos Vamos a, de uno en uno,
de una manera corta cada uno de estos temas. Edad mínima. Habíamos explicado ya que la edad mínima para trabajar a buque de los barcos es de 16 años. En el Ecuador, por ejemplo, tenemos 18 años. Para entrar a la escuela de la Marina Mercante tiene que ser de 18 años mínimo, ¿no? Entonces cumplimos en demasía. Todo lo que se cumpla en favor está bien, no necesita cambios. Lo que se necesita cambios o ser sometido a consulta es lo que se quiere hacer en menos. Si, por ejemplo, el Ecuador dice, no, aquí vamos a empezar a embarcar gente desde los 15 años, entonces tienen que ir a la consulta, primero interna con los gremios y luego al comité tripartito de la OIT. Certificado médico. Todo tripulante que quiera embarcarse a un buque tiene que tener un certificado médico donde que se acepte que sus condiciones físicas están aptas para poder trabajar a bordo. Básicamente, tres condiciones. Oído, vista, condiciones físicas en cuanto a su capacidad de movilización y la condición de raciocinio, de que pueda establecer una conversación y pueda comprender lo que dice. Los certificados médicos que emiten los centros médicos aprobados, existen muchos exámenes más que nos hacen, ¿no? Nos hacen examen de colesterol, de triglicéridos, etcétera, etcétera. Pero básicamente los importantes son la vista, el oído, las condiciones físicas de movilidad y la capacidad de raciocinio que debemos tener. Las calificaciones de la gente de mar, lo que ustedes están haciendo acá los cadetes del ESMENA, la formación y luego la capacitación continua que tenemos a través de los cursos de la Organización Marítima Internacional. Los acuerdos de empleo de la gente de mar. Los acuerdos tienen que cumplir con ciertos parámetros mínimos que el MLC contempla. Deben estar incluidos ahí nombres, lugares, fechas en las que se firma, nombre del representante legal, dirección de la empresa, el RUC de la empresa y toda la información que permita a la autoridad competente encontrar al armador o al contratante de una manera fácil. La utilización de servicios de contratación y colocación certificado y reglamentado. Toda la vida han existido oficinas piratas o oficinas bien formadas para enganche de personal. Aquí en el Ecuador habían hace muchos años atrás algunas oficinas que le decían a uno, dame tu carpeta, dame $100 y yo te voy a embarcar. Yo te aviso cuando ya tenga el barco. Entonces nos cobraban a la gente de mar. Ahora ya no se puede cobrar. De acuerdo al convenio, la gente de mar no paga por las oficinas de enganche. Las oficinas de enganche primero tienen que ser bien estructuradas, reconocidas por la autoridad marítima, cumplir con los requisitos que consten en el reglamento de la autoridad marítima, tener unas garantías para poder representar a la gente de mar y poder responder ante cualquier incidente que se dé. Y luego también tienen que tener convenios colectivos con las empresas navieras a las que van a proveer la gente. Entonces ya no es al aire, ¿no? Nosotros como Colegio de Oficiales de la Escuela de Marina Mercante del Ecuador tenemos hecho ya nuestro proyecto para nuestro centro de reclutamiento y de provisión de gente de mar, pero estamos esperando que salga en el reglamento los requisitos que la autoridad marítima va a poner ahí para poder calificar nuestro centro. Sin embargo, ya estamos trabajando aquí en el Ecuador, ya estamos embarcando personal en empresas internacionales y en empresas locales. Las horas de trabajo y descanso. Esto está estipulado también en el STSW. La gente de mar tiene que descansar 10 horas al día y trabajar máximo 14 horas al día. Siempre y cuando sea el trabajo normal, considerando también 8 horas de trabajo diarios como la rutina normal que está establecido en el STCW. Sin embargo, cuando toca hacer los zafarranchos o ejercicios, los capitanes tienen que ver la posibilidad de hacerlos con la menor afectación al descanso de la gente de mar. O sea, buscar el horario más adecuado para que afecte lo menos posible a la gente de mar. De los periodos de descanso de 10 horas, se acepta que esté dividido hasta en 2 periodos, de los cuales uno de ellos debe ser de máximo o de mínimo 6 horas. 6 horas, muy bien. Existen situaciones en las que por temas de seguridad o salvataje, el capitán se ve obligado a llamar a la gente a pesar de que estén en descanso y pues ahí nadie se puede negar. Eso no es considerado ni un trabajo forzoso
ni un atentado al descanso de la gente de mar, ni a la fatiga. Eso es condiciones humanitarias que se tienen que cumplir o de salvamento, incluso propio o de otras embarcaciones que estén en problemas. Niveles de dotación del buque, es lo que hablábamos hace un momento. A veces se piensa que porque los buques navegan en tráfico nacional, deben tener un nivel de dotación menor que los que trabajan en tráfico internacional. Pero quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en buques que realizan tráfico de cabotaje entre puertos, tenemos claro que no es tan así. Porque primero tenemos que cumplir todas las regulaciones. Ya habíamos tocado el tema del ISM, que tiene un montón de reglamentos y de formatos que hay que llenar para cada uno de los operativos. Y luego tenemos que realizar operaciones, maniobras constantes cada corto tiempo y operaciones de carga y descarga también cada corto tiempo. Entonces llega un momento en el que la fatiga hace que suceda ¿qué? Los accidentes, los incidentes. Y entonces, ¿qué viene? A lo que yo había hablado en un inicio, a lo que dicen que la mayoría de los accidentes se deben a la gente de mar, son culpa de la gente de mar. ¿Pero por qué? Porque la gente de mar no estuvo bien descansada, tenía exceso de trabajo, tenía fatiga, no existía la cantidad suficiente de personal, entonces los accidentes se produjeron. No existe, no hay una estadística clara que diga que el accidente se dio porque la gente de mar trabajó de manera negligente. Puede que exista algún caso, 1, 2, 10 en 100. Es muy probable que exista. Muchas personas tenemos caracteres diferentes y maneras de enfrentar nuestras responsabilidades de manera diferente, pero no es lo normal. Lo normal es que se produce porque tenemos fatiga, estamos ya haciendo guardia dormidos prácticamente, estamos parados en el portalón pero con los ojos cerrados y eso nos sucede a todos a nivel mundial. Todos hemos tenido ese inconveniente de la fatiga. Entonces ahí está los asuntos de los niveles de dotación de los buques que tienen que ser los adecuados. Las autoridades marítimas deben revisar, comprobar que el trabajo que se hace a bordo con la dotación mínima que tienen es suficiente o tiene que ser mejorada. Porque el certificado dice certificado mínimo de seguridad y no de seguridad en navegación, porque eso es otro tema. Hay muchos armadores que piensan o que apelan a que dicen, pero si el buque apenas navega 8 horas entre un puerto y otro, 10 horas, ¿para qué necesito 3 oficiales y un capitán para 8 horas que van a navegar? No es esa parte. Eso es una parte de la responsabilidad. Y en el puerto, ¿quién es el encargado de la carga? El primer oficial. Y el primer oficial, cuando el buque sale a navegar, también hace guardia. Y también tiene que hacer documentos. ¿A qué hora? ¿A qué hora descansa? Porque de que lo hace, lo hace. El oficial lo hace porque tiene que hacerlo. El contramaestre, los marineros, los timoneles, hacen una maniobra, amarran, van a la conexión de mangueras o van a preparar las grúas para la carga. Termina la operación, van a trincar la carga o van a cerrar los tanques o a desconectar las mangueras y luego salen a navegar y tienen que hacer guardia. ¿A qué hora descansó? ¿Sí ven? Entonces, la dotación mínima de la gente de mar tiene que ser hecha en base a los trabajos, al servicio, a la ruta que cada uno de los buques tengan para poder garantizar que no exista la fatiga y que la gente de mar no cometa una equivocación o un error que puede desencadenar en accidentes, en incidentes, en contaminaciones. El alojamiento. Bueno, hace años atrás, pues, las cabinas se compartían entre todos los marineros, entre todos los de máquinas, los oficiales utilizábamos 2 o 3 cabinas, había un baño común para todos. Todo eso ha ido mejorando. Actualmente ya se exige que los buques tengan incluso unas áreas delimitadas por cada uno de los tripulantes. Para un solo tripulante, 4.5 metros cuadrados, para 2, 7 metros. Para buques de menos de 3,000 toneladas también hay una dimensión. Para entre 3,000 y 10,000 hay otra dimensión de las cabinas y 10,000 en adelante también hay otra dimensión. Todo esto buscando el confort, porque uno está viviendo a bordo. Y si uno está viviendo en los buques,
debe vivir como viviría en su casa, como viven nuestros gerentes de las empresas navieras, como viven nuestras autoridades marítimas. Viven en su casa cómodamente, tienen un dormitorio, tienen aire acondicionado, tienen ventilación, tienen luz natural, tienen luz artificial, ¿verdad? O sea, a bordo tenemos que tener las mismas condiciones que estamos acostumbrados a vivir en tierra para poder sentirnos cómodos, confortables y que tengamos descanso. El nivel de ruido. Se acostumbraba que los tripulantes de máquinas especialmente dormían en los camarotes que estaban prácticamente en el departamento de máquinas, con un nivel de ruido alto. Entonces, ¿qué descanso? Y aparte de eso, le estamos dañando su capacidad auditiva. Está perdiendo su capacidad auditiva. Cuando llega el jefe de máquinas ya es sordo. Entonces le dicen, ve, ahí viene el sordo. ¿Sí? Los servicios de esparcimiento. Igual, siempre tenemos que nosotros pensar que las condiciones nuestras deben ser similares a las de tierra. A veces yo he propuesto, cuando trabajábamos en alguna empresa, proponíamos nosotros a los señores que trabajaban y que se oponían a este tipo de situaciones, les proponíamos, ¿por qué no hacemos algo? Quedémonos a vivir aquí en el edificio 8 días, sin salir, con internet. Ya, está bien, te vamos a dar internet. Pero nos quedamos 8 días aquí, comiendo, durmiendo y trabajando, comiendo, durmiendo y trabajando, comiendo, durmiendo y trabajando. A ver cuántos aguantan de ustedes. No aguantan, no aguantan porque no es una vida muy cómoda, no es confortable, es dura. Están ahí viviendo los 8 días y resulta que le llama a la tía o la hermana o la mamá y le dice que está mal, que se siente mal y que necesita ir al hospital. Y no puedes irte. No, que me voy, no te vas, porque así es la vida del marino mercante. Usted está embarcado y le llegan las novedades de la familia y no puede irse, a no ser que esté llegando a un puerto y exista una posibilidad de que le den permiso y embarque un relevo para que se pueda ir. Caso contrario, ¿saben lo que se hace? Mejor no se le avisa. Mejor no se le avisa hasta poder tener la capacidad de que se pueda desembarcar, porque esa persona no va a poder trabajar. Está preocupada porque está su esposa en cama, porque su madre está enferma, su padre, su hijo. Entonces no va a poder trabajar normal. Entonces se habla con el capitán, ok, no le avisemos, aguantémosle ahí. Ya faltan 4 días para llegar a puerto y ahí le avisamos. Tal vez en esos 4 días ya fue tarde cuando fue la persona a su casa y se enteró del problema que tenía. Esa es la vida de la gente a bordo real. Entonces, eso amerita que exista buen alojamiento, que exista espacios de esparcimiento, que exista comunicación por internet, que exista sistemas de diversión sana a bordo, juegos recreacionales. Luego viene la alimentación y los servicios de fonda. Es otra parte importante. Anteriormente se pensaba que cualquiera de nosotros podía cocinar un arroz y dar de comer al resto con un huevo frito, pero no es así. Nosotros necesitamos tener a bordo, primero tenemos un trabajo físico muy fuerte y necesitamos tener una alimentación acorde, balanceada, bien estructurada, no una alimentación amontonado el arroz con la menestra, no, sino una alimentación bien balanceada para que nos permita trabajar acorde. Y el servicio también que sea bien atendido, que el cocinero sea un hombre capacitado, que sepa de lo que es, que sepa cuidar los víveres, que sepa comprar los víveres, cuidarlos, mantenerlos a bordo en una condición higiénica, bien preservada, que no se rompan las cadenas de frío de los alimentos que necesitan la cadena de frío. Hay veces que sucede, y alguna vez van a ver ustedes, que llega el proveedor al muelle, está esperando la lancha y ahí está el pescado, la carne, todo está ahí. En Guayaquil, que hace un calor tremendo, ahí está. Y después de 2, 3 horas le embarcan y se va a bordo y de ahí le meten en el frío. Pero ya se rompió la cadena de frío, pues. Esos alimentos perecibles deben estar en cadena de frío, en gavetas con hielo, en contenedores con hielo. Debe estar preservado. De lo contrario, cuando llegan a bordo, nos cocinan eso, nos dan de comer, nos hace mal. Nos enfermamos. Podemos tener un problema digestivo demasiado grave. Luego la salud, la seguridad y prevención de accidentes. Se ha implementado mucho el tema del control de accidentes, el uso de los EPP. A bordo hay que cumplirlos casi que a rajatabla, el uso de casco, guantes, botas,
chalecos salvavidas cuando sea necesario, el overall de trabajo, gafas para el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la parte de salud también es importante. Tiene que haber una asistencia médica a bordo, cada cierto número de tripulantes. Tiene que haber incluso una enfermería para que pueda el personal ser atendido a bordo. Y tiene que haber un oficial, por lo menos, que esté capacitado para dar primeros auxilios o la primera asistencia. Aparte de eso, la comunicación vía internet o vía telefónica con un doctor de la empresa para que asesore a la persona que está ahí en base a los síntomas que presenta la persona, hacerle la atención. Ustedes han visto en televisión películas que incluso llegan hasta a operar a través del internet, ¿no? Con una videollamada, incluso han llegado a operar. Pues, no, nosotros no creo que podamos llegar a tanto, pero sí ayudarnos a resolverle algún problema de salud hasta llegar al próximo puerto donde pueda ser desembarcado. Eso forma parte también de la atención médica a bordo. Tiene que haber la enfermería, como les decía, tiene que haber un número de medicinas apropiado, tiene que haber un control de las medicinas para cambiarlas antes de que se caduquen, para evitar que las mismas nos hagan más daño que el beneficio. Luego viene la tramitación de quejas a bordo. A bordo tiene que haber un bitácora y unos formatos para que la gente pueda emitir una queja a bordo. Ese bitácora registra la queja va donde el capitán como primera instancia, y si el capitán puede resolverla, la resuelve y lo registra también. Si no puede, va a la oficina. Si no puede en la oficina, va más allá a la autoridad marítima. Pero todo tiene que haber un registro. Y nadie de las personas que en algún momento determinado emite una queja, tiene que luego ser sujeta de maltrato, de un problema de discriminación, porque está ejerciendo su derecho. El pago de los salarios. Aquí también es un tema que hay que conversar mucho. Tiene que haber una tabla mínima de salarios establecida conforme a la Organización Internacional del Trabajo y de ahí para arriba. El pago tiene que ser máximo con 30 días de cumplimiento del trabajo. No pueden ser posteriores. Tiene que ser completo y tiene que ser detallado y documentado para que todos sepan lo que está recibiendo y por qué está recibiendo esos valores. Tiene que haber una garantía financiera para casos de repatriación. Todo armador tiene que tener presentado en la autoridad marítima una póliza de garantía de que va a repatriar a la gente. Ahí tiene el dinero puesto en esa póliza para repatriar al personal. Porque hay muchas veces que los desembarcan y los dejan ahí, incluso metidos en un hotel, y la gente no tiene ni para pagar el hotel. Y no tiene tampoco la obligación de hacerlo. En ningún caso la gente de mar tiene que asumir los costos de repatriación. Siempre lo hace el armador, la autoridad marítima del país donde se encuentra o la autoridad marítima del pabellón del buque en el que está embarcado. Cualquiera de ellos, si terminan haciéndole las autoridades marítimas, ellos luego a través del armador recuperan. ¿Y cómo recuperan? Le piden directamente, y si el armador no responde, van al tema del embargo del barco. A los barcos se los puede detener en un puerto hasta que el armador cumpla con los pagos que están pendientes. O sea, existen, y aquí en el convenio está estipulado los medios para poder hacerlo. Luego viene la garantía financiera relacionada con la responsabilidad de los armadores en cuanto al cumplimiento de todo lo anteriormente dicho. ¿Okay? Alojamiento, comida, lugares de esparcimiento, buen trato, buen descanso, horas de trabajo, edad mínima, etcétera, etcétera. Bien, hasta el presente, 102 países que representan el 90% del TRB mundial han signado ya el convenio MLC 2006. El último, ahora en el mes de marzo, Irak, en marzo del 2023. Y los países latinoamericanos que han adoptado el convenio MLC 2006 y que nos permitimos felicitarles por haber tomado esa iniciativa son Argentina en mayo del 2014, Brasil en mayo del 2020, Chile en febrero del 2018, España en febrero del 2010, Honduras en junio del 2016, Jamaica en junio del 2017, Nicaragua en diciembre del 2013, Panamá en febrero del 2009. Felicitaciones a estos países y esperamos nosotros como Ecuador también en corto tiempo estar ya como signatarios de este convenio.
En nuestro caso, el convenio ya ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, está para la firma del señor presidente, que esperamos lo ejecute en el corto tiempo. Hasta aquí, señores, nuestro aporte para toda la gente de mar, armadores, representantes de la Autoridad Marítima. Estamos a la orden para cualquier aclaración. Viene la ronda de preguntas. También tenemos la capacidad de asesorarles en la implementación de las disposiciones del convenio y en la ejecución. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, capitán Fernando. Es importante destacar que la regulación del trabajo en la mar es una tarea en constante evolución y en la que se realizan esfuerzos continuos para mejorar la seguridad y la protección de los trabajadores marítimos. Sintiéndolo mucho, nos hemos quedado sin espacio para preguntas, aunque les instamos a los asistentes a que nos envíen sus preguntas vía email y se las haremos llegar a nuestro ponente. Con esto llegamos al final de nuestro webinar sobre peculiaridades del trabajo en la mar y su regulación internacional. Les recordamos 3 cosas sobre este webinar. Lo hemos grabado, por tanto se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de este fin de semana. Se colgará también en formato podcast en el canal del periódico digital Actualidad Marítima y Portuaria, disponible en Spotify. Y todos los asistentes, todos los participantes de este webinar recibirán un certificado online de asistencia. Para finalizar, quiero dar las gracias a todos los asistentes en el día de hoy y, como no, en concreto, a capitán Fernando Patricio Campos Avilés por su ponencia en el día de hoy. Capitán, ¿quiere dar unas últimas palabras de despedida? Bueno, muchas gracias. Hay 2 razones por las cuales no hay preguntas en un evento. La una, porque no comprendieron nada, lo cual a mí me preocupa mucho. Y la segunda, pues que tuvimos éxito, hemos llegado bien y que las personas que se han conectado en este webinar son personas que tienen buen conocimiento del convenio y por lo tanto lo único que han hecho ahora al participar en este es reforzar o confirmar lo que ellos ya tienen establecido, ¿no? De parte de nosotros, del Colegio de Oficiales de la Escuela Marina Mercante del Ecuador, agradecemos mucho a IMBS por habernos permitido realizar este webinar. Estamos a la orden para seguir colaborando. Con ustedes vamos a hacer varios temas, varios cursos con personal de aquí, técnico nuestro de la Marina Mercante Ecuatoriana. Agradecemos a la Universidad del Pacífico por brindar sus instalaciones, a la Escuela Marina Mercante por su participación, a la Subsecretaría de Puertos por su presencia también, es muy importante. Y muchas gracias para todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias, capitán. Simplemente recalcar que sí hemos tenido preguntas realmente muy interesantes, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido muy interesante la ponencia, así que visto esto, parece que sí se ha entendido perfectamente. La verdad es que ha sido un tema muy interesante. Bien, desde nuestra parte, desde IMBS International Maritime Business School, también queremos dar las gracias, por supuesto, a la Universidad del Pacífico por su implicación y trabajo para que este webinar se haya podido desarrollar en el día de hoy. Por supuesto, queremos dar las gracias por su colaboración a la Cámara de Comercio de Cádiz, a la Cámara de Comercio de Castellón, a la Cámara de Comercio de Ceuta y a la Cámara de Comercio de Industria, Navegación, Servicios de Santa Cruz de Tenerife. Y también queremos dar las gracias, como no, a la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, y al diario digital Actualidad Marítima y Portuaria. Nada más, esto es todo por hoy. Gracias a todos los asistentes por su asistencia y buenos días. Un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias.